Señor presidente de la Asociación de Prensa, damas y caballeros, aprecio mucho vuestra generosa invitación por estar esta noche aquí. Ustedes tienen difíciles responsabilidades estos días, y un artículo que he leído recientemente me recordó cuán particularmente difíciles son las presiones de los eventos de hoy día sobre vuestra profesión. Ustedes podrán recordar que en 1851 el diario New York Herald Tribune, bajo la batuta de Horace Greeley, contrató a un oscuro periodista llamado Karl Marx como su representante en Londres. Sabemos que el corresponsal extranjero Marx, en bancarrota y con una familia enferma y desnutrida, constantemente pedía a Greeley y a su editor gerente, Charles Dana, un aumento en su generoso salario de $5 al mes, un salario que él y Engels, desgraciadamente, etiquetaron como el más pésimo, barato y digno de un burgués embaucador. Pero cuando sus súplicas por una mejora financiera fueron rechazadas, Marx buscó fama y dinero en otros destinos para sobrevivir. Eventualmente, terminando su relación con el Tribune y dedicando sus talentos en forma permanente a la causa que legaría al mundo las semillas del leninismo, estalinismo, la revolución y la Guerra Fría. Si este diario capitalista de Nueva York lo hubiera tratado mejor, si Marx hubiera permanecido como un corresponsal extranjero solamente, la historia podría haber sido diferente. Y creo que todos los editores de diarios llevarían este aprendizaje en la memoria. La próxima vez que un pobre diablo les pidiera un aumento en su pequeña cuenta de gastos de un oscuro diario. He elegido el título para mi discurso de esta noche como El presidente y la prensa. Algunos han sugerido que sería más adecuado llamarlo El presidente versus la prensa. Pero esa no es mi intención esta noche. De todas maneras, es cierto que algunos conocidos diplomáticos de otra nación reclamaron recientemente que nuestro Departamento de Estado ha estado repudiando ciertos ataques de los periódicos sobre nuestros empleados. Por otro lado, fue innecesario para nosotros responder a que esta administración no era responsable del accionar de la prensa, ya que la prensa ya había aclarado que no era responsable por esta administración. Sin embargo, mi intención esta noche no es hacer cargos a la prensa. Por el contrario, en meses recientes casi no he escuchado ninguna queja sobre cuestiones políticas en la prensa, salvo algunos republicanos. Ni tampoco es el propósito de esta noche de discutir o defender la televisación de las conferencias de prensa del presidente. Creo que es altamente beneficioso tener 20 millones de americanos regularmente asistiendo a estas conferencias para observar, si se pudiera, las incisivas, inteligentes y corteses preguntas y cualidades de vuestros corresponsales de Washington. Ni finalmente, estos discursos intentan examinar el debido grado de privacidad que la prensa debería observar sobre cualquier presidente y su familia. Si en los últimos meses vuestros periodistas de la Casa Blanca y fotógrafos han estado atendiendo servicios religiosos con regularidad, eso seguramente no les ha hecho daño. Por el contrario, creo que su personal y fotógrafos del servicio de transferencias de foto por cable se pueden estar quejando que no tienen los mismos privilegios verdes en los cursos de golf locales que una vez tuvieron. Es cierto que mi predecesor no objetó tomarse fotos en poses de golf, pero yo sí. Por el otro lado, él nunca fue un hombre del servicio secreto. Mi tópico esta noche es mucho más sobrio y concierne a dueños y editores. Quiero hablar sobre nuestras responsabilidades en común en cuanto al peligro común. Los acontecimientos de las semanas recientes
pueden haber ayudado a iluminar ese desafío para algunos, pero las dimensiones de la amenaza se avecinan a lo largo del horizonte por muchos años. Cualquiera que sean nuestras esperanzas en el futuro para reducir esta amenaza o vivir con ellas, se entiende que no hay escape por la gravedad de su desafío a nuestra supervivencia y a nuestra seguridad, un desafío que nos confronta de manera inusual en cada esfera de actividad humana. Este desafío mortal impone a nuestra sociedad dos requerimientos que debe preocupar a ambos, la prensa y al presidente, dos requerimientos que podrían parecer casi contradictorios en tono, pero que deben ser reconciliados y logrados si vamos a vencer este peligro nacional. Me refiero primero a la necesidad de dar información al gran público y segundo, la de mantener importantes temas oficiales en secreto. La sola palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y nosotros somos gente inherentemente e históricamente opuestos a sociedades secretas, juramentos secretos, procedimientos secretos. Hemos decidido hace tiempo que los peligros excesivos e injustificados del ocultamiento de hechos concretos por mucho superan los peligros que son mencionados para justificarlos. Aún hoy hay escaso valor en oponer la amenaza de una sociedad cerrada mediante la imitación de sus arbitrarias restricciones. Aún hoy hay escaso valor en asegurar la supervivencia de nuestra nación si nuestras tradiciones no sobreviven con ellas. Y ahí hay un gran peligro de una anunciada necesidad por incrementar la seguridad que será aprovechada por esos que están ansiosos de expandir sus consideraciones sobre lo que los verdaderos límites, la censura oficial y la ocultación deben ser. Eso no lo voy a permitir hasta donde de mí dependa, y ningún empleado de mi administración, sin importar si su rango es alto o no, civil o militar, debería interpretar mis palabras esta noche no como una excusa para censurar las noticias o reprimir a los que disienten, para cubrir nuestros errores o mantener ocultos hechos que la prensa y el público deben saber. Pero le pido a cada dueño de periódicos, cada editor y cada periodista de este país a reexaminar sus propios procedimientos y conductas y reconocer el peligro que acosa a nuestra nación. En tiempos de guerra, el gobierno y la prensa han trabajado habitualmente juntos en el mismo esfuerzo, basado largamente en la autodisciplina para prevenir revelaciones no autorizadas al enemigo. En tiempos de claro y presente peligro, las Cortes han sostenido que aún los privilegios de la primera enmienda deben cederse por la necesidad del público de su propia seguridad nacional. Hoy, ninguna guerra ha sido declarada, y de todas maneras el combate se cierne feroz. No será declarada la guerra de la forma tradicional, pero nuestra forma de vida está bajo ataque. Aquellos que se declaran nuestros enemigos están avanzando alrededor del globo. La supervivencia de nuestros amigos está en peligro y todavía no se ha declarado una guerra. Ninguna frontera ha sido cruzada por tropas, ningún misil ha sido disparado. Si la prensa todavía está esperando una declaración de guerra antes de imponerse la autodisciplina de condiciones de combate, entonces solo puedo decir que ninguna guerra anterior supuso una gran amenaza a nuestra seguridad. Si ustedes están buscando una definición de claro y presente peligro, entonces solo puedo decir que el peligro nunca ha sido más claro y su presencia nunca ha sido más inminente. Se requiere un cambio de perspectiva, un cambio de tácticas, un cambio en misiones por el gobierno, por la gente, por cada hombre de negocios o líder sindical y por todos los periódicos.
Dado que estamos alrededor del mundo en contra de una monolítica y cruel conspiración que descansa primeramente en el ocultamiento de los hechos, en expandir su esfera de influencia, en infiltración en lugar de invasión, en subversión en lugar de elecciones, en intimidación en lugar de libre decisión, en guerrillas nocturnas en lugar de ejércitos diurnos. Es un sistema que ha acumulado vastos continentes humanos y materiales, anudado herméticamente, una verdadera máquina altamente eficaz que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. La preparación de estas actividades son secretas, no públicas. Sus errores son soslayados y enterrados bajo un manto de silencio y no publicados en la prensa. Sus disidentes son silenciados, nunca elogiados. Ninguna inversión es cuestionada, ningún rumor es informado, ningún secreto revelado. Conduce la Guerra Fría en forma sistemática, con una disciplina de guerra que ninguna democracia esperaría ni querría enfrentar. No obstante, cada democracia reconoce las necesarias restricciones de la seguridad nacional y la cuestión permanece, les guste o no, en saber hasta dónde esas restricciones necesitan ser más estrictas si vamos a enfrentar este tipo de ataques o una indiscutible y segura invasión. Los hechos demuestran que los enemigos de esta patria se han jactado fanfarronamente de obtener a través de nuestros periódicos información que de otra forma deberían haber conseguido a través de agentes contratados al efecto, mediante el robo, el chantaje o espionaje. Los detalles de las operaciones secretas de esta nación para contrarrestar las operaciones secretas enemigas han estado disponibles en los periódicos de esta nación para cada lector, amigo o enemigo. El tamaño, la duración, las fortalezas, los lugares y la naturaleza de nuestras fuerzas y armas, nuestros planes y estrategias han sido remarcadas por la prensa y otros tipos de medios en un grado suficiente para satisfacer a cualquier potencia extranjera, y eso, en al menos un caso, la publicación de detalles concernientes a un mecanismo secreto por el cual los satélites son seguidos, los cuales han requerido su alteración a costa de considerables gastos, tiempo y dinero. Los periódicos que han impreso estos detalles han sido muy leales, patriotas, responsables y bien intencionados. Si hubiéramos estado envueltos en una guerra abierta y declarada, ellos, sin lugar a dudas, no hubieran publicado semejante información. Pero en ausencia de una guerra declarada, ellos reconocen solamente que son pruebas de periodismo y no pruebas de seguridad nacional. Y mi pregunta esta noche es, no sé hasta qué punto deben adoptarse más pruebas adicionales de algún tipo. Esa pregunta solo la pueden responder ustedes. Ningún empleado de la administración pública debe responder a ello por ustedes. Ningún plan de gobierno debe imponer restricciones a vuestra voluntad. Pero estaría faltando a mi deber con la nación, en considerar todas las responsabilidades con las que todos nosotros cargamos y todos los medios a mano para cumplir con esas responsabilidades. Si no encomiendo este problema a vuestra atención y los urjo a que les brinden atenta consideración. En muchas ocasiones anteriores he dicho, y vuestros periódicos constantemente han dicho que estos son tiempos de sacrificio y autodisciplina para cada ciudadano. Han pedido a cada ciudadano sopesar sus derechos y confort personal versus las obligaciones del bien común. No puedo ahora creer que esos ciudadanos que sirven en los periódicos se consideren exentos de ese deber. No tengo intenciones de establecer una nueva oficina de información de guerra para controlar el flujo de la información.
No estoy sugiriendo nuevas formas de censura o nuevos tipos de clasificaciones de seguridad. No tengo ninguna respuesta fácil para el dilema que he manifestado y no buscaría imponerlo si lo tuviera. Pero estoy pidiendo a los profesionales de la prensa y la industria en este país de reexaminar sus propias responsabilidades para considerar el grado y la naturaleza del peligro presente y considerar el deber de autocontrol que ese peligro nos impone a todos. Cada diario ahora pregunta con respecto a cada historia, ¿es una noticia? Todo lo que sugiero que adicionen a la pregunta, ¿es en interés de la seguridad nacional? Y espero que cada grupo en los sindicatos americanos y hombres de negocios y empleados públicos de cualquier nivel se esfuercen en hacerse la misma pregunta y subordinar sus actos a esta prueba. Y si la prensa americana considera y supuestamente recomienda voluntariamente específicos nuevos sistemas o pasos a seguir, les puedo asegurar que cooperaremos fuertemente con esas recomendaciones. Quizás no haya recomendaciones, quizás no haya respuesta al dilema enfrentado por una sociedad libre y abierta en una guerra fría y secreta. En tiempos de paz, cualquier discusión de este tema y cualquier acción que resulte de ella son ambas nefastas y sin precedentes. Pero estos son tiempos de paz y peligro, que no conoce otros precedentes en la historia. Es la naturaleza sin precedentes de este desafío que da origen a vuestra segunda obligación, una obligación que comparto, y es nuestra obligación informar y alertar al ciudadano americano para tener certeza de que posee todos los detalles de los hechos que necesita y comprende también los peligros, las posibilidades de paz, los motivos de nuestro programa y las alternativas. España. Sentencia de muerte. La situación en España se agrava por momentos. La artillería mediática carga de manera implacable contra todo lo católico, todo lo cristiano y aún todo lo bueno. La blasfemia se generaliza y en ningún país del mundo se pueden escuchar las brutales y soeces expresiones contra todo lo sagrado como en España, tanto en privado como en público. El ataque a la Iglesia es sistemático, constante y perfectamente estudiado. Señalados dirigentes españoles se mofan públicamente de la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo y al tiempo regalan y facilitan terrenos para la edificación de mezquitas. El Islam o el judaísmo o cualquiera secta protestante e incluso sectas destructivas reciben todo el apoyo y protección del gobierno, pero la religión mayoritaria de los españoles, al menos nominalmente, no recibe más que patadas en el bajo vientre, bofetones, escupitazos y latigazos. España, Barcelona en particular, se ha convertido en la capital mundial del aborto, pero Madrid no le va a la zaga. Hasta trituradoras para machacar y matar a niños que fueron extraídos con vida del vientre materno se han encontrado. Y lo que es peor, nadie parece ya escandalizarse por esto. Los gobernantes españoles incluso justifican a los ya encarcelados y ponen sordina a sus sordidísimos sacrificios humanos. La desvergüenza llega hasta el extremo de que la televisión pública critica de manera inmisericordia que se aplique la ley vigente sobre el aborto y que haya una campaña abogando descaradamente por el aborto libre, sin restricciones de ningún tipo. El príncipe dice no querer saber nada de la religión católica y la casa real que ostenta el título de sus católicas majestades. Declara no asociarse nunca con nada católico. De los socialistas ya sabemos lo que se puede esperar y de los populares, la pretendida oposición autodenominada centro-derecha,
Salen cosas tales como que ellos, de acceder al poder, no modificarán la ley del aborto. Los obispos, cómplices los hechos como también su mejor transmisión. Y significa, finalmente, que el gobierno en todos sus niveles debe cumplir con su obligación de proveer al ciudadano con la mayor información dentro de los estrechos límites de la política y procedimientos de la seguridad nacional, y eso intentamos hacer. Fue al comienzo del siglo XVII que Francis Bacon puso énfasis en remarcar 3 recientes inventos transformadores del mundo: el compás, la pólvora y la imprenta. Los lazos entre las naciones que primero forjaron el compás nos ha hecho a todos ciudadanos del mundo. Las esperanzas y amenazas de unos se transformaron en las esperanzas y amenazas de todos. En ese esfuerzo del mundo por vivir juntos armoniosamente, la evolución de la pólvora llevada al extremo ha advertido a la humanidad de la terrible consecuencia de su fracaso. Y también sucede lo mismo con el proceso de impresión. Al registrar la escritura del hombre, el guardián de su conciencia, el correo de sus noticias, en la que buscamos fortaleza y asistencia, y confiamos que con vuestra ayuda el hombre será lo que debe ser cuando fue creado, libre e independiente. 27 de abril de 1961.